Bueno, señores, de regreso en su programa Revista del Comercio, hemos tenido tiempo para ¿verdad?, hacer estos comentarios que hemos hecho en el día de hoy. Entiendo que sin desperdicio todo lo que hemos abordado, porque son temas de interés para la ciudadanía. Entonces dejábamos la expectativa de todo este proceso que se está llevando a cabo con la vacunación. Nosotros entendemos que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo para lograr inocular a toda la población. Acaban de llegar 1,5 millones más de vacunas. Eso representa alrededor de 750,000 personas que serán inoculadas. Llegaron las de Pfizer y se comenzó a vacunar a los jóvenes de 12 años en adelante, también con un amplio respaldo de los padres y de estos jóvenes adolescentes, lo cual hay que seguir felicitando a la población y seguir incitando a la población. El horario del toque de queda, que en esta semana también se llevó para que hoy, que se suponía que era hasta las 3 de la tarde, será hasta las 6 de la tarde, igual que todos los días, y mañana domingo también a las 6 de la tarde. Inicia con 3 horas de libre tránsito. Todas esas han sido medidas de esta semana. Ahora, he escuchado a Antonio Martes, por ejemplo, de Conatra, y otros sectores, muchos lugares que dicen, aquí no me entra nadie que no esté vacunado. Que en una empresa, que el que no tenga las vacunas, no entra. Que los bancos, se ha estado hablando de esto. Entonces yo digo, es legal decir eso, porque después vamos a analizar la lucha anticorrupción. Pero esa primera parte, licenciada, me gustaría que usted me deje saber. Bien, ¿vale o no nosotros como personas comerciantes, empresarios, poder crear una serie de restricciones para que las personas puedan entrar? Vamos a hacer un pequeño análisis para que podamos llegar a una respuesta un poco consistente. Digamos que a las personas no pueden entrar con lentes de sol en ciertos lugares, no pueden entrar con cachuchas. A la mujer, de una u otra forma, no pueden entrar con ropas decorosas. Y todos estos puntos son señalados e informados a las personas antes de entrar, afuera del negocio, afuera, digamos, de los transportes públicos que tengan sus letreros, porque recordemos que son transportes públicos que tienen subsidio del gobierno, pero son privados a través de sus gremios. Entonces, siendo privados a través de sus gremios, ellos pueden colocar las normas del uso para que las personas que lo quieran usar, pues cumplan. Como no puede romper, no puede dejar basura, no puede fumar, no puede gritar, no puede tener agresión física con otra persona. Todas estas limitaciones de las personas se deben siempre de advertir al usuario que vaya a querer, en este caso, utilizar un transporte público, utilizar un taxi o llegar a una empresa determinada, siempre y cuando esta empresa coloque las advertencias del lugar antes de que la persona entre a sus instalaciones y estén visibles, entonces no hay una violación de derecho. Pero si ya la persona ha entrado, usted no tiene el letrero y usted viene a discriminar a una persona porque utilice una ropa que no va con el protocolo de, digamos, de su restaurante, porque pues presente de una u otra forma una condición diferente a lo que usted quiere proyectar, entonces aquí hay una discriminación. Y esa discriminación es lo que es sancionado, porque nuestra Constitución establece el derecho a la no discriminación. Entonces yo me quiero ir un poco más allá sobre el punto de la vacunación, de si es posible que una empresa imponga o no imponga las vacunas a sus trabajadores. Aquí nos encontramos con violaciones constitucionales de diferentes puntos, porque están los derechos de elección,
el derecho de libertad. Tenemos también el derecho de la salud. Entonces, cada uno de estos derechos chocan cuando nos encontramos en una crisis que no solamente es nacional, sino mundial, donde nos encontramos en una epidemia, nos encontramos en con una pandemia que se están muriendo las personas. Entonces, ¿cuál es el derecho que va a predominar aquí? El que yo te obligo o no te obligo a que te pongas la vacuna, porque ahora mismo ese es un medio de defensa que va a ayudar a contrarrestar el impacto de que tú seas un portador de él, o si te da el virus, pues no mueras. Entre los demás puntos de beneficios que pueden surgir por tener un medicamento. Entonces, ¿cuál es el derecho que va a predominar ahí? El derecho que va a predominar ahí en todo momento es el derecho de la salud y el derecho a la vida. Así es. El derecho a la vida. Pero lamentablemente las empresas directamente, ellas no pueden utilizar ese poder. Pero hay empresas, licenciada, que una persona sale de vacaciones, ¿verdad? Salió de vacaciones, se fue 15 días. ¿Verdad? Cuando llega, le exigen la prueba, ¿verdad? La PCR antes de ingresar. Yo entiendo que es una medida de control interesante para salvaguardar, pues esa persona duró 15 días fuera de la empresa, cuando llegue hay que estar seguro de que no está contagiado y que no va a contagiar a los demás. Hay otros casos, por ejemplo, de personas que no han podido vacunarse porque tienen una condición de salud que no es recomendable. Entonces, no tienen la vacunación porque no pueden, porque tienen eso. Entonces, todo esto, bueno, ya el presidente Abinader ha dicho que no va a aplicar eso, pero yo estoy de acuerdo con lo que usted señala. Las líneas aéreas aquí, ¿verdad? Estados Unidos no reciben un solo viajante que no llegue con su prueba PCR de que no tiene. Entonces, yo entiendo que, como bien usted señala, cada quien en su casa, en su territorio, puede poner sus condiciones, siempre y cuando estas condiciones no violen esos derechos fundamentales. Pero yo entiendo que hay que, de alguna manera, también a la población, porque si esto es a la brigandina, entonces no puede ser. ¿Qué es lo que nosotros queremos recomendarle en este caso a los comercios, a las empresas, que de una u otra forma tienen su lineamiento de que todos sus trabajadores se vacunen y nos encontramos el rechazo de algunos? Muy bien, nos vamos a ver con personas, como así establece don Ricardo, que su condición de salud no se lo permite, porque ponerle la vacuna sería un peligro para ella, por lo que lamentablemente esa persona queda en un estado especial. Bien, ese estado especial que ella tiene que cuidarse, la persona, porque no puede dejar de ir a trabajar, pero ella tiene que cuidarse y las personas no queremos cuidar, porque yo no me quiero dejar de incluir. El uso de la mascarilla es insoportable, el uso de las manitos constantemente, el uso de los aerosoles y las cosas que desinfecta, es decir, es incómodo y de una u otra forma afecta a la salud. Pero esta empresa necesita tener claro sus protocolos de limpieza. Claro, el protocolo del trabajador al momento de ingresar, antes de ingresar. Y cuando este trabajador de una u otra forma no quiere cumplir con estos protocolos, porque ya previamente los informó, porque ya previamente le dijo al trabajador, mire, aquí le paso un memo donde se le informa el protocolo correspondiente y el no cumplir con esto conlleva una sanción. Y otra sanción y otra sanción. Entonces, cuando ese trabajador no cumpla con esos protocolos, entonces usted como empresa, si es una empresa formal y está registrada en el Ministerio de Trabajo, solicite una inspección y va a llegar un inspector donde usted, y cada una de esas sanciones se las pone a firmar al trabajador junto con 2 testigos de los mismos trabajadores que confirmen que efectivamente este trabajador está poniendo en peligro la salud de los demás trabajadores. Entonces aquí usted va a tener su prueba de que ese trabajador está siendo negligente y de una u otra forma va a pedir el permiso cuando pruebe para poder cancelar a ese trabajador sin ningún tipo de derecho. Pero de igual manera le quiero decir a la empresa que de no utilizar un protocolo correcto para decirle a ese trabajador, te vacunas o te proteges para que no seas un peligro para nosotros, y le queremos imponer así todo tipo dominicano que somos, que queremos hacer la cosa a como sea, entonces recuerde que ese trabajador puede presentar una dimisión.
Manuel, y usted va a tener que pagarle la liquidación. Brillante el comentario de Erika Sánchez, como siempre. Ahora, el otro temita. La lucha anticorrupción. ¿Tú crees en ellas? ¿Tú crees en ella? Bueno, Ricardo, yo creo en ella porque es transparente, todo lo que sea crees? transparente. Ahora, lo que yo le digo a Erika, y sería bueno que oriente al país, que se dio esta semana un caso donde ya el Estado como tal hizo un sometimiento oficialmente, creo que es el primer sometimiento, porque los sometimientos que hay anteriormente era el Ministerio Público. ¿Qué es lo que hace diferente entre una cosa y otra? Bueno, el Ministerio Público hace una investigación y llega sobre la base de una denuncia que se haya interpuesto. Siempre el Ministerio Público se mueve por una denuncia o un hecho ocurrido que yo hayan visto, una violación. Entonces, sobre esa esencia, el Ministerio Público actúa, investiga, entonces procede a someter una querella, porque está la denuncia y está la querella. Las querellas son las que acusan ya lo que dan los sospechosos, los imputados. El Estado, recordemos que es una figura jurídica que es representada por un ministro. Y a la hora de que esta persona jurídica, ¿verdad?, realice un sometimiento a la justicia, eso está bien, porque si yo soy encargada de un departamento o soy una ministra y estoy viendo irregularidades dentro de mis funciones, mi obligación es reportarlo a la justicia. Y que no se quiera venir a empañar con que son asuntos políticos, porque eso es lo que ha debido de hacer cada uno de los funcionarios que han salido. Y cuando se han encontrado con asuntos incorrectos y corrupciones, han debido cada uno de esos funcionarios haber sometido a la justicia a los fines de investigar y no directamente o no necesariamente sobre la base de una querella. Usted como funcionario lo hubiera podido hacer sobre la base de una denuncia de los hechos. Y licenciada, entre el año 86 y 87, el doctor Marino Vinicio Castillo introdujo lo que se denominó como una denuncia querella. O sea, él, ¿verdad?, en contra del presidente saliente, en ese entonces, el doctor Salvador Jorge Blanco, el mayor general Cuervo Gómez y una serie de Leonel Almonte, que eran funcionarios del gobierno de Salvador Jorge Blanco. Eso fue el juicio del siglo, prácticamente, en el siglo pasado. Yo no voy a emitir ningún juicio de valor en cuanto a lo que fue el fondo de eso y lo que ocurrió. Sencillamente lo que estamos buscando es la figura jurídica. Ahora mismo de lo que se trata es, ya saben, tenemos el caso Coral, tenemos el caso Pulpo, tenemos la Operación 13, tenemos ahora esta denuncia, esta querella del Estado contra un exfuncionario del gobierno pasado, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y dos cuñados del presidente, sobre un desfalco. Se está hablando de un asunto multimillonario y es el Estado que se está querellando. Al final, esto como quiera, esto es para que el Ministerio Público comience a indagar. Eso, el paso que sigue es que porque no están presos. No, hasta ahora no. ¿No están presos? No, porque ellos lo que van a empezar ahora a investigar, el Ministerio Público queda apoderado y empieza a hacer la investigación. Que lo mismo ocurre, por ejemplo, perdón que te interrumpa, Erika, con lo de la visita sorpresa, que el Ministerio Público pidió documentos sobre eso. O sea, que me imagino que también que iniciaría un proceso ya de investigación y después entonces iría ya a una querella, no propiamente. Exacto, porque tenemos ahora mismo un departamento de anticorrupción, denominado el PETCA, el cual ese departamento, todas las cosas sospechosas, pues abre, investiga y se encuentra pruebas suficientes para introducir un procedimiento al tribunal, entonces lo introduce, porque puede ser que encuentre cosas sospechosas y no encuentre las pruebas. Entonces ya el juez se encargaría de tomar decisiones. Es decir, que ahí se compone no solamente del enfoque del Ministerio Público, es el sometimiento, claro, sino del juez también. Claro, no, la decisión final siempre será del juez. Aquí no importa lo que el Ministerio Público pida o no pida. Si el Ministerio Público pide sobre la base de la ley, pues tiene un 95% ganado. Pero lamentablemente hay casos en donde teniendo ese 95% ganado, los jueces, pues no sé qué le pasa. Y cuando el Estado, ¿verdad? Yo no soy abogado, ¿verdad? Pero cuando el Estado hace esto, ¿no se parece un poco a cuando tú mismo sales voceando un ladrón? Entonces,
el mismo, es verdad, el mismo ladrón comienza a vocear un ladrón, y entonces, porque, vuelvo y reitero, lo que pasa es que el esta Estado, gente está el libre. Estado es único, ¿Quién Ricardo. tiene los documentos de eso? ¿Basado en qué? Que yo creo que Erika, que es la abogada que nos puede dar más luz, orientación aquí, el Estado es único, pero entonces ya lo que estaban ya no están en el Estado, están otra persona. Exacto. Entonces, el caso es para aquellas personas que se fueron. Sus administradores. Sí. Para aquellas personas que se fueron, los actuantes van a recibir y van a ver las anomalías, entonces van a presentar la denuncia. Para aquellas personas que están actualmente y están haciendo cosas incorrectas, el Ministerio Público debe hacer vigilancia. Bueno, lo cierto es que yo creo que si las cosas siguen como van, de aquí al 16 de agosto de este año, podríamos estar viendo al presidente de la República, al expresidente de la República, sentado en el banquillo de los acusados. Y déjeme decirle que Si las cosas siguen como van. Sí, bueno, hay que ver, porque, bueno, Erika. no vamos a creer en nuestra justicia hasta que no lo veamos preso de verdad con condena, y hasta que no le quiten los bienes que nos han robado. Pero una pregunta, Erika, y es bueno que quizá mucha gente que está en su casa ahora se hace la pregunta. Por ejemplo, el caso del presidente Medina, que dicen, bueno, fue un expresidente, no es tan fácil tú meter preso a un expresidente porque él delega en funcionarios. ¿Tú crees que puede aparecer una vía de cómo lo puedan convocar a lo que es el Ministerio Público? Bueno, si hay algunas pruebas que determinen que efectivamente él haya probado, dado orden a X persona, y eso se logra probar con testigos y documentaciones, grabaciones, pues claro que sí. Okay. Bueno, ya nosotros la semana que viene vamos a ver entonces, porque una cosa es injusticia y otra cosa es, ¿verdad?, lo justo, la ley y lo justo. Vamos a ver si es justo lo que se está haciendo, cómo se está haciendo. La semana que viene vamos a ver cuál es el curso de los acontecimientos, si no es una persecución selectiva, y si verdaderamente entonces el Ministerio Público verdaderamente es independiente. Y eso lo vamos a analizar aquí la semana que viene. Licenciada, está comprometida, Manuel. Y todos ustedes una cita tienen con nosotros para que el próximo sábado nos sintonicen una vez más aquí en Revista del Comercio. Hasta la próxima.